Nuestro siguiente punto es el de condiciones de trabajo y prestaciones. Son varias las condiciones de trabajo que se contempla una regulación en la Ley Federal del Trabajo. Y en la legislación laboral todas parten, como decíamos, de una base principal, que es el artículo 123 de la Constitución. Ya en ella se habla de la jornada máxima. Decíamos, ¿no? Nuestro esquema pasó de ser en la época revolucionaria, época más bien del porfiriato, esquema de jornada mínima. Y uno de los grandes reclamos era pues tener un límite a la jornada, ¿no? Y que se pagara por esta un salario mínimo. Y adicionalmente que hubiera una remuneración adicional por el tiempo que excediera precisamente de esa jornada máxima. Y así, nuestra Ley Federal del Trabajo, ya reglamentando el artículo 123 de la Constitución, tenía que definir qué debemos entender por jornada. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual una persona está a disposición de la parte patronal para prestar el servicio. Estar a disposición, estar dispuesto. Esta definición incluye un tema profundo, lleva inmerso un tema profundo, ¿no? Ha existido siempre un debate, incluso hasta nuestros días, de qué pasa si por alguna razón no hay posibilidades de prestar el servicio, ¿no? Esa no puede ser excusa para no remunerarlo, dado que, conforme a la definición de jornada, una persona ya está a disposición, ¿no? Ya tiene señalado parámetro en tiempo para estar a disposición del patrón. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una fábrica que produce sillas, bueno, pues de repente, por alguna razón, está imposibilitada para que funcionen las máquinas, ¿no? Podría ser por falta de materia prima. Se acabó la materia prima, no nos han surtido, bueno, pero los trabajadores ahí están, ¿no? A disposición para prestar el servicio, entonces están cubriendo una jornada. En tratándose de jornada, tenemos varios tipos de jornada y varios parámetros también. Pero por cuanto al primero, a los tipos de la jornada, están la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna es la máxima, es de 8 horas, pueden ser menos. Al laborarse estas horas determinadas para la jornada diurna, entre las 6 y las 20 horas. ¿Pueden ser menos? Sí, dado que recordemos que la Ley Federal del Trabajo y el Derecho Mexicano del Trabajo establecen mínimos y máximos. Sin embargo, en beneficio de los trabajadores, estos límites pueden excederse. En cuanto a la jornada, puede reducirse, así como las prestaciones pueden excederse. La jornada puede ser nocturna. El máximo es de 7 horas a laborarse entre las 20 horas y las 6 del día siguiente. Y por último, la mixta, que comprende hasta 7 horas y media a laborarse en periodos de la jornada diurna o de la jornada nocturna. Por eso es mixta, abarca horas entre una y otra de estos parámetros que habíamos visto con anterioridad. Pero ahí la regla marca que si el periodo nocturno excede de 3 horas y media, se reputará como jornada nocturna. Durante la jornada continua de labores, debe concederse un descanso media hora, por lo menos, de 30 minutos, cuando es jornada continua. De ahí que esta disposición fue interpretada por la Corte para hablar de si hay jornada continua, también debe entenderse que puede existir una jornada discontinua. Es una modalidad muy peculiar de la jornada que también puede existir. Y se vino a decir, bueno, pues, ¿cuándo es jornada discontinua?
Bien, pues cuando hay lapso de más de una hora de reposo durante el desarrollo de una jornada diaria. O bien puede haber jornadas discontinuas en las que abarquen periodos, un periodo diurno y un periodo nocturno muy distanciados el uno del otro, ¿no? Son raras las jornadas discontinuas, pero existen. Son raras aquellas que tienen una brecha muy amplia. Son más comunes las jornadas discontinuas que abarcan una hora, son bastante comunes, una hora de reposo intermedio, y ahí ya se considera, o lo consideró la Corte como jornada discontinua. Tenemos un ejemplo en nuestro material de lo que es una jornada continua, haciendo hincapié que el descanso, digo, si la Corte interpretó que cuando ya el reposo es de una hora, se debe considerar jornada discontinua, llegamos a concluir que en la jornada continua, el descanso diario es de entre 30 y 59 minutos, ¿no? Y ese descanso, ese tiempo de descanso, forma parte de la jornada de trabajo. Como ejemplo, ponemos el de las 9 a las 17 horas, con 45 minutos de reposo intermedio. En tratándose de jornada reducida, no es obligatorio conceder el descanso intermedio. Insertamos el hipervínculo a la jurisprudencia que así lo considera. Vamos a ponerla en pantalla y nos servirá también para analizar el tipo de jurisprudencia que es, ¿no? La conclusión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el descanso de media hora en jornada continua es inaplicable tratándose de jornadas reducidas. No hay un parámetro que nos diga la jurisprudencia qué debemos entender por jornada reducida, lo cual ahí sí puede provocar la pregunta que diga, pues, ¿qué? O sea, jornada reducida, si la máxima es de 8 horas, pues una jornada reducida podría ser incluso de 7 horas con 59 minutos, si somos muy estrictos, ¿no? Pero tampoco hay que serlo tan, pues tan gravoso. Yo podría decir que una jornada reducida podría ser 6 horas, dado que el reposo intermedio se consideró necesario para que una persona durante su jornada tenga tiempo para distraerse un poco y reponer energías. Entonces, analicemos las disposiciones legales correspondientes. La primera es de que cuando el trabajador no puede salir del lugar en el que presta sus servicios durante las horas de reposo o comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo, ¿no? Y eso nos lleva a considerar precisamente hay un cierto problema que puede darse, puede llegar a surgir, en tratándose de que habiendo servicio de comedor, servicio, no solo comedor, sino servicio de comedor, haya tiempo destinado a la jornada para proporcionar los alimentos, debe computar o no como tiempo efectivo la jornada de trabajo. En muchas ocasiones la solución es, tratando de evitar problemas, pues conceder, ¿no? Conceder los alimentos, media hora para alimentos y otra media hora para reposo, ¿no? Y tratar en esos casos de incluso podría ser exceder un poco el tiempo de reposo para que para que simplemente este tiempo sea de una hora y no se compute dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Y así cubrir la obligación mínima legal. O también dar media hora de comidas, que se reputa como tiempo efectivo, y la otra media hora de reposo, así considerarlo, y así no excedemos y podemos manejar este parámetro, ¿no? De 9 a 17 horas. Ahora bien,
Si decíamos hay jornada continua, dentro de una nueva modalidad o una modalidad de la jornada está la discontinua. La ventaja es, en tratándose de jornada discontinua, que cuando una jornada se interrumpe por 1 hora o más, estamos en presencia de jornada discontinua. El ejemplo, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, a diferencia de la primera, ¿no? De 9 a 17. Pero cuando es discontinua, aquí no nos podemos cobrar el tiempo de reposo. No podríamos decir, oye, como te doy media hora para salir a comer, vas a ser de 9 a 17, 30 horas, porque ese reposo de 30 minutos debe ir inmerso, debe darse durante. Cuando estamos en jornada discontinua, ese tiempo, que tiene que ser cuando menos de 1 hora, no se computa como efectivamente elaborado. Y por eso la jornada se extiende y tiene 2 periodos de 4 horas cada uno, que suman 8. No se excede a la jornada diurna máxima y comprende, ahí sí, en ninguno de estos periodos, ni en el de 9 a 13, ni en el de 14 a 18, hay reposo. El reposo está considerado de las 13 a las 14, que ya no estás a disposición del patrón, ¿no? Por eso, también la redacción, ¿no? Cuando es jornada continua, solo manejamos 1 hora de ingreso y 1 de salida. Cuando hablamos de jornada discontinua, a mí me parece más adecuado el hablar, sobre todo, recuerdo, Luis Miguel, en tu despacho, ¿no? Que por la naturaleza es el horario más común, ¿no? La jornada discontinua es la más común para ese tipo de actividades empresariales. Pues poner más adecuadamente en el contrato individual, si quieres manejar horario, 2 periodos, ¿no? Y separados por 1 hora, de 9 a 13 y de 14 a 18 horas, ¿no? Me parece lo más conveniente en este caso. Otra de las modalidades de la jornada es de que puedan repartirse a fin de permitir el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Yo he visto en contratos que dicen, bueno, pues 8 horas los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Que es una jornada máxima de 40 horas. Es bueno, es bueno. El problema se sucede en la práctica cuando, pues es común por cuestiones de trabajo que laboren, que se extienda más allá de esas 8 horas, ¿no? Si hablas o si pactas en un contrato una jornada de lunes a viernes y que la jornada diaria no va a exceder de 8 horas, pues el tiempo que exceda, ya estás pactando una jornada reducida y ya estarías obligado a fijar una remuneración o a cubrir una remuneración adicional para cuando se extiende de 8 horas una jornada. Pregunta también Luis Miguel, ¿sí podemos establecer que trabajen los sábados? Pues sí, claro. ¿Qué es esto? Estaba yo revisando un contrato justamente que decía, pues tu jornada va a ser de lunes a viernes, pero si la empresa lo considera conveniente, también trabajarás los sábados. Lo cual, en mi opinión, pues si requieres que trabajen el sábado, pues el sábado originalmente era día de descanso, entonces tienes que pagar adicional si pides que trabajen el sábado, ¿no? Entonces, lo más conveniente es hablar de una jornada con modalidad repartida. Este segundo punto que vemos en nuestro material. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a pactar en nuestro contrato, ¿no? Una jornada de 48 horas semanales, por tratarse de jornada diurna, y que estas horas de la jornada puedan repartirse a fin de permitir a la persona trabajadora el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.
una modalidad equivalente es, bueno, pues extiende tu jornada diaria de lunes a viernes para que reposes el sábado y no te tengo que cubrir algo adicional. Entonces, ahí, por ejemplo, en lugar de pactar de 8 a 16, de 9 a 17 horas de lunes a viernes, recurrir a esta fórmula, si, si por alguna necesidad un día te tienes que quedar hasta las 18, incluso hasta las 19 horas, pues ya podemos hablar no de que estás trabajando tiempo extraordinario, sino de que se están repartiendo las horas de tu jornada. De origen, nuestro pacto contractual es de 48 horas, entonces, mientras no se excedan, vamos a repartirlas de lunes a viernes, todo con el propósito de que tengas y disfrutes del reposo del sábado por la tarde, perdón, del reposo del sábado completo. También hay, recordemos, hay muchas empresas en las que sí se elabora el sábado mediodía, entonces también ahí el chiste es repartirlas, ¿no?, de manera que no excedan las 48 horas semanales. Todo partiendo de la base de esta, que es un proyecto de redacción, de cláusula, de cómo es conveniente pactarlo en un contrato individual de trabajo. Repito, una cláusula que diga la duración máxima. Recuerden, podemos hablar en un contrato no de horario, sino de jornada, que la duración máxima de la jornada semanal, por tratarse de jornada diurna, será de 48 horas. Y que esas 48 horas pueden repartirse con el propósito de permitir el reposo del sábado o cualquier modalidad equivalente. Y así estamos dentro de la norma y precisamente no necesitamos, o podría resultar conveniente, ahí sí, por cuestión de orden, sí establecer un horario de inicio, no de conclusión de la jornada, pero decir, bueno, ok, si tu jornada semanal es de 48 horas, está bien. El chiste es que comiences todos los días a las 9 de la mañana, 9 o 9:30, ¿no? La obligación es comenzar tu jornada diaria a las 9 de la mañana y trabajar durante tus jornadas diarias el tiempo suficiente para cubrir las 48 horas semanales, ¿no?, sin que se excedan precisamente a las 48 horas semanales. Si para el viernes ya cubriste tus 48 horas semanales, pues ya no habrá necesidad de que trabajes el sábado, podrás disfrutar de todo el día sábado. Pero de origen, en el contrato, pues no se establece como día de descanso el sábado, sino una posibilidad de que las horas de la jornada sean repartidas para tal efecto. Veamos el chat. Esto es muy difícil de controlar en home office. Pues sí, hay obligación en la modalidad de home office del trabajador sujetarse pues a los controles, ¿no?, que se establezcan en la empresa. Y por supuesto, pues sí hay que mencionarlo, en tratándose de home office, pues sí, las empresas están migrando a, más que una jornada, a trabajo por resultados. O sea, no te voy a estar monitoreando, es complejo, como dices. Como bien señalas, pues yo no sé a ciencia cierta, como no estás bajo mi supervisión, no puedo estar al pendiente de que estés trabajando, eso queda bajo tu responsabilidad. Entonces, el propósito es ya que la jornada sea un parámetro. Ahí tenemos que cubrir la norma que establece que dentro de las condiciones de trabajo se tiene que señalar la jornada. Y por eso también el tema es, dentro de esta jornada, pues manejarla conceptual, ya no hablar de horas de ingreso y horas de egreso. Hablar de las 48 horas semanales que se pueden repartir, ¿no?, pero sí acatar o tener como propósito la evaluación por resultados. Cuando baja el rendimiento, pues oye, ¿qué pasa?
no estás cubriendo adecuadamente tu jornada, quizás nos tengamos que poner un poco más estrictos en establecer controles de horario para que una persona no desatienda ampliamente sus funciones. Ocurrieron bastantes casos desafortunados, ¿no? Con pandemia, de que se fueron de home office y pues había gente que ya tenía la posibilidad de hacer 2 trabajos. Y como dice la sabiduría popular, quien a 2 patrones presta servicios, con los 2 queda mal. Y cuando se viene pues la atenuación de la pandemia, que ya había posibilidades de regresar a prestar trabajo presencial, pues hubo quien ya no regresó, ¿no? De esas 2 chambas, escogió la que más le convenía y ya no regresó a la mía, ¿no? Y se suscitó el conflicto. Entonces, sí hay que estar como propósito empresarial de la organización, establecer resultados, pero eso ya sobresale a lo jurídico. Ya es una forma de organización que en vía de administración de empresas están estructurando estas con el propósito de volverse más productivas. Y quizás sea lo conveniente, ¿no? Olvidarnos de la famosa hora nalga, que así se considera, ¿no? Incluso en trabajo presencial, pues el que una persona esté ahí sentada no necesariamente implica que esté trabajando, ¿no? El que esté atendiendo o que parezca que esté atendiendo, pues no necesariamente está trabajando. Entonces, que se hable de un tipo de resultado. Por supuesto, hablábamos de la remuneración adicional en tratándose pues de trabajo que que tenga que superar los parámetros de la jornada. ¿Cuáles son estos parámetros y sus límites? ¿Cuándo hay obligación de sí prestar tiempo extraordinario y cuándo una persona no tendría obligación, aunque se le requiera de prestarlo? Y lo conveniente es conocer estos parámetros para no excedernos. La jornada de trabajo sí puede prolongarse, siempre y cuando no se excedan de 3 horas diarias, ni de 3 veces en una semana. Eh, Más allá de tiempos mayores o de ocasiones que superen las 3 veces, no habría obligación de una persona de prestar sus servicios en tiempo extraordinario. Entonces, repito, no nos podemos exceder de 3 veces en una semana. Si en una semana te pido la primera ocasión que trabajes 2 horas extras, la segunda ocasión 2 horas extras y la tercera ocasión 2 horas extras, ya no podría yo exigir, legalmente hablando, una cuarta ocasión. Oye, pero es que la ley dice que no se debe exceder de 3 horas diarias y pues yo nada más fueron 3 ocasiones, que fueron 2 horas, suman 6. Y pues sí, pero fueron en 3 ocasiones. Entonces son 2 límites. Son 2 límites los que establece la ley. No más de 3 ocasiones en una semana y no más de 3 horas por cada una de estas ocasiones. Cuando se prolonga dentro de estos parámetros la jornada, esas horas extras se pagan con un 100% más de lo que corresponde a las horas de la jornada. Es decir, con un 200% o como decimos, se pagan al doble. ¿Qué ocurre cuando se exceden de 9 horas a la semana? Esa es la fórmula legal, así dice, 9 horas, cuando el tiempo extra excede de 9 horas en una semana, debe pagarse con un 200% más de lo que corresponde a las horas de la jornada. ¿Cuál es el trasfondo de esto? En primera, que ese tiempo extra que excede de 9 horas a la semana, no tendría una persona obligación de prestarlo, de prestar sus servicios. ¿Por qué? Porque se supone, o el planteamiento inicial es de que la jornada, el trabajo extenuante, o el trabajo debe ser no tan extenuante, dado que puede perjudicar la salud de una persona, ¿no? Entonces, en protección a la salud de las personas trabajadoras es que se establece precisamente este parámetro máximo que veíamos y
una remuneración aún más gravosa en tratándose de que el tiempo extra exceda de 9 horas a la semana. Y yo le pongo en el material sin perjuicio de las sanciones establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo. Pudiera ser que lo pagues, ¿no? Que pagues un 200% más. Y digas, va, pues, o sea, vamos a respetar la ley. Bueno, o sea, es decir, vas a trabajar más de 9 horas, que les gusta 12, entonces las primeras 9 te las pago con un 100% más, y otras 3 al 200% más, y aparece en el recibo. Entonces, ¿ahí qué puede ocurrir? Pues estamos excediéndonos del parámetro que se sienta para evitar el menoscabo en la salud de las personas trabajadoras. Luego, entonces, en la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo, veíamos cuando analizamos la ley, ¿no? En la parte final, de sanciones, que establece todo un mecanismo, es internacional, también está vinculado con lo que veíamos en los convenios de gobernanza de la OIT, de cómo los estados participantes en estos tratados deben de establecer mecanismos para supervisar el cumplimiento de las normas de trabajo. Lo contiene nuestra legislación nacional, en la Ley Federal del Trabajo. A quien no respeta los límites de la jornada, la autoridad puede sujetarlo a un procedimiento sancionador del que deriven precisamente sanciones, que en este caso serían multas cuando te excedes de estos parámetros. Otras de las especificaciones en tratándose de jornada es la de los directivos. ¿Qué nos dice? Vamos a ponerlo en pantalla, nuestro material. También es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla de que es difícil, ¿no? Digo, la reflexión es de que en tratándose de directivos, pero directivos de alto nivel, habla de trabajadores de confianza de alto nivel, es difícil que haya una supervisión respecto del cumplimiento del horario. ¿Por qué? Porque pues, por sus funciones directivas va inmerso pues que no hay quien esté por encima de él para supervisar esa jornada. Entonces, cuando en un juicio se debate sobre la duración de la jornada de algún directivo, implica que el que alega haber laborado tiempo extra, el directivo o directiva, debe acreditar que su jornada laborada excedió los límites legales o contractuales. Lo que nos sirve también para hacer el pronunciamiento de que cuando en juicio se debate la duración de la jornada de una persona, corresponde al patrón acreditar que la jornada no excedió los límites legales o contractuales. Claro, partiendo de la base de que en el debate en juicio la persona alegue haber trabajado tiempo extraordinario y exija el pago del mismo. Si se lo pague, pues no va a suscitarse controversia en un juicio laboral. Con esta consideración o partiendo de la base de esta jurisprudencia, nosotros proponemos, en tratándose de trabajadores de confianza de alto nivel, una cláusula distinta en un contrato de trabajo, distinta a la de la generalidad de las personas trabajadoras. Que sea o que diga, más o menos, que por las funciones de alto nivel que desarrolla la trabajadora, no estará sujeta a controles de horario o asistencia, quedando precisamente bajo su responsabilidad laborar ni más ni menos de su jornada ordinaria. Independientemente de que esta es una cláusula para directivos, también lo veíamos en el caso del teletrabajo, ¿no? Que se especificara en el caso del teletrabajo que queda bajo responsabilidad de la persona trabajadora laborar ni más ni menos de su jornada ordinaria, o paralelamente que tendrá que estar sujeta a los controles remotos que se establezcan para verificar el cumplimiento de su jornada.